Vamos a dar inicio con la cuarta y última unidad de la cátedra Derecho Procesal Civil 3, correspondiente al programa de la carrera de Derecho de el convenio IESI en la UBS con la UNIES. Primeramente, y en vista, bueno, de que ya estamos culminando con este trimestre, a los fines de, bueno, una vez que ustedes pues vean la clase, si se les presenta alguna cuestión de mejoría en sus trabajos, aunque la gran mayoría ya han enviado las actividades, tienen oportunidad hasta mañana, en la cual extendí el lazo en la plataforma para hacer las correcciones si consideran que deben hacerlas, y si no, pues los que todavía no han presentado, pues tienen hasta el día de mañana a presentar lo que es la quinta evaluación, y di una extensión también con la cuarta, para que así pues los 32 participantes de Derecho Procesal Civil 3, pues todos presenten sus actividades y así pues obtengan su nota aprobatoria satisfactoria. A veces no es tanto aprobar, sino también aprobarlas con un porcentaje que de verdad pues se sientan bastante satisfechos. Bueno, con esta información, y de verdad pues no voy a dar mucho en retroalimentación, porque primeramente pues les doy las gracias y la felicitación por esta participación positiva que tuvieron a lo largo del trimestre, ¿verdad? Uno de los grupos que vi que participaron en su gran mayoría, a excepción de 2 o 3 alumnos que pues han tratado de, bueno, de cumplir con las actividades, pero en sí pues veo que la materia tuvo buena receptividad y buena participación. Eso es muy importante, porque eso da un indicativo de que el instituto pues está cumpliendo con su finalidad de formar unos abogados excelentes, y bueno, sean precisamente los verdaderos precursores en los distintos cambios que el Poder Judicial pues va a necesitar en estas generaciones venideras. Bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar con la última unidad, que corresponde a los recursos extraordinarios. Sobre todo los que establece el marco legal venezolano, que son el recurso de casación y el recurso de invalidación. Me permito un poquito de agua y ahora sí entramos en materia. Pues bien, el tema relacionado con los recursos unitarios tiene que ver con una parte dentro del proceso en la cual se necesita hacerle una revisión desde el punto de vista ya procesal y legal a lo que es la sentencia. Ambos recursos tienen por finalidad es la revisión de la sentencia. En el procesal 2 se dieron los primeros recursos, que ocurren más que todo cuando dentro del desarrollo del proceso pues se cometieron situaciones en donde había que llevar a cabo una nueva sentencia, porque se presentaron situaciones en las cuales pues no deberían haber ocurrido. Aquí ya tenemos que cuando tocamos la revisión de esa sentencia desde el punto de vista de la casación y desde el punto de vista de la invalidación, nos vamos más allá desde el punto de vista de lo que es la técnica jurídica. Ya aquí todo lo que uno aprendió con los principios generales del derecho, con los principios del proceso, tanto establecidos en el Código de Procedimiento Civil y hasta dentro de la misma Constitución, y lo que muchas veces se estudia en el derecho comparado
y las fuentes del derecho en Venezuela, hasta con los tratados internacionales que también se utilizan en este caso, es lo que se va a utilizar para que cuando se llegue a la revisión de la sentencia, la misma sea producto de situaciones muy puntuales que la propia ley indica. Aquí no se va a ejercer el recurso de casación por cualquier cosa que ocurrió en esa sentencia que dictó el juez inferior. Aquí no se va a interponer un recurso de casación porque sencillamente no se evacuó un testigo, sino sencillamente son situaciones, primero, muy específicas. Y segundo, cuando se va a formalizar el recurso, esa técnica de redacción tiene que ser una técnica desde el punto de vista muy preciso cuando se utilizan los argumentos, las normas jurídicas y hasta los preceptos constitucionales y jurisprudenciales. Por eso, cuando se actúa en casación, ahí nosotros los abogados de verdad nos convertimos en verdaderos juristas. Aquí no vamos a decir no rechazo y contradigo porque a mí me dio la gana de decir rechazo y contradigo. No, aquí si se rechaza un argumento que ocurrió en esa sentencia dictada por el juez de segunda instancia, es porque hay un análisis legal, constitucional, jurisprudencial, y no se sabe hasta utilizar normas de algún tratado internacional por el cual ese punto en que se está debatiendo de verdad amerita ser revisado en la casación. Entonces, explicado esto, nos vamos al contenido de la lámina. Y precisamente ahí tenemos cómo es que se define el recurso de casación civil como un remedio supremo y extraordinario contra las sentencias ejecutorias de los tribunales superiores dictadas contra la ley o doctrina admitida con la jurisprudencia, o faltando los trámites esenciales del juicio y sujeto no es tanto principalmente el perjuicio o agravio inferido a los particulares con la sentencia ejecutoria o el remediar vulneraciones del interés privado, cuanto al entender a la recta, verdadera, general e uniforme aplicación e interpretación de las leyes o doctrinas, a que no se introduzcan prácticas abusivas ni en el derecho consuetudinario por olvido del derecho escrito, declarando nulas para estos efectos las sentencias que violen aquellas que por constituir ejecutorias no pueden revocarse por medio de apelaciones y demás recursos ordinarios. De la definición anterior se desprenden las características esenciales del recurso: extraordinario, predominantemente público y dirigido a mantener esa recta interpretación de la ley. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, sobre todo cuando ya estemos habilitados. Bueno, en este caso ya yo estoy habilitada para ejercer ante la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo, porque uno tiene que tener una autorización, tiene que estar inscrito dentro de la Sala de Casación Civil para uno poder actuar en un recurso de casación. Y la propia ley establece a partir de qué momento. El mínimo de tiempo es 5 años una vez que haya obtenido el título de abogado. Cuando se haya tenido el título de abogado, hay que esperar 5 años para poder ir a la Sala de Casación Civil a ejercer el recurso extraordinario de casación. A partir de esa fecha es donde se puede inscribirse, porque primero hay que inscribirse. Uno pide una autorización del gremio respectivo, en este caso en el estado Táchira, y para los que son del estado Mérida, pues pedimos una autorización de nuestro gremio y ellos nos dan la autorización y lo llevamos allá a la Sala de Casación Civil. Precisamente nos inscribimos, nos otorgan un carnet y en ese carnet pues tenemos el número asignado para poder ejercer ante el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Civil. Por lo menos de mi parte, tengo el número 344 de la respectiva sala para poder ejercer recurso de casación. Entonces, acá por lo menos cuando tenemos la parte final de esta definición,
Es extraordinario porque no se ejerce de manera cotidiana. Eso sí, aquí solamente es por unos momentos específicos y por una cuantía específica. Aquí no es por cualquier momento. Generalmente la apelación sí, la apelación pareciera que fuera costumbre, sí, se apela, el que pierda sea demandante, sea demandado, se apela y se apela a cualquier instancia. Se puede apelar en municipio, se puede apelar en primera instancia. Casación no. Casación primero, las demandas que tienen cuantías por inferiores a 15.000 unidades tributarias, ellas no tienen recurso de casación. Y aquellas en las cuales no están dentro de los supuestos del 312, tampoco tienen recurso de casación. Por eso el carácter extraordinario, predominantemente público, sí, como todo acto procesal, pues es público y dirigido a mantener la correcta interpretación de la ley. Eso es lo que trata de hacer el recurso de casación, que el ordenamiento jurídico sea aplicado tal cual como fue el propósito de la misma cuando fue redactada esa norma. Por eso, muchas normas se ayudan de la jurisprudencia, principios generales del derecho y, cómo no, hasta reafirmación de la doctrina. Y últimamente hemos visto que la casación ha sido productora de normas, es decir, normas, instituciones que en la cual, en la ley, pues, tenían un sentido prácticamente como muy taxativo, en la cual no había otra forma de solución. Tenemos hoy en día que la casación ha contribuido para que esas instituciones tengan mejores formas de solución y así por lo menos el restablecimiento social sea más comprensible hoy en día. Tenemos entonces la normativa de la casación, desde los artículos 312 al 326, hubo una reforma de los 320, 322, sobre todo lo relacionado con la nulidad y el reenvío, que prácticamente fueron reformados, uno fue hasta eliminado, producto de la sentencia del 14 de agosto del 2019, porque no solamente fue el cambio que se presentó con el procedimiento ordinario, sino también con la casación, en donde prácticamente la figura del reenvío fue derogada. Bien, el 314 que inicia cómo se lleva a cabo el recurso. Primeramente, el Tribunal de Segunda Instancia dicta la sentencia dentro de los 60 días como lo ordena la ley. Si no se dicta dentro de ese acto, se notifica a las partes y una vez notificadas las partes, comienza propiamente cómo se puede llevar a cabo la casación. Primeramente se dan 10 días para el anuncio. De ahí comenzamos de que también tenemos ese carácter público y extraordinario. El recurso de casación tiene un carácter sobre todo muy formalista. O sea, aquí tenemos que ser muy formalistas hasta para interponer este recurso. 10 días siguientes al lapso del 521, es decir, bien sea que la sentencia en segunda instancia se haya dictado en los 60 días más los 30 días que dan de diferimiento, 10 días para anunciar el recurso, o si la sentencia fue notificada, una vez que se están notificadas las partes, 10 días para hacer el anuncio. En caso de una imposibilidad de hacerlo ante el tribunal, ahí hay una alternativa que se puede hacer, bien sea otro tribunal o ante un registrador unitario, para que lo pase de inmediato al tribunal y deba ser admitido o negado el recurso. Entonces, una vez que se anuncia, al día siguiente, el tribunal donde se dictó la sentencia de segunda instancia, ahí es donde se hace el anuncio. El anuncio se hace en el tribunal donde se dictó la sentencia de segunda instancia. Bien sea porque se dictó dentro del lapso o porque fueron notificadas las partes, al día siguiente tiene 10 días para hacer el anuncio. ¿Dónde se hace ese anuncio? En el tribunal que dictó la sentencia en segunda instancia. Y al día siguiente de vencerse los 10 días, entonces el tribunal de segunda instancia dice si admite o no el recurso de casación. Si lo admite, entonces el expediente se va completo para la sala de casación civil del Tribunal Supremo, que queda en Caracas. De no admitírselo, pues hay la oportunidad de interponer el recurso de hecho, o bien el recurso de hecho para que
que la propia sala de casación civil lo resuelva, pueda ser admitido y se oiga ese recurso de casación. Ahora, cuando el juez admite este recurso de casación de segunda instancia, una vez que se haya producido el anuncio, ese recurso, cuando se va a anunciar, tiene que reunir las características del 312. Si no reúne las características del 312 y si la demanda no tiene la cuantía establecida, que son las 15.000 unidades tributarias, es decir, la tasa de hoy en día, todas las demandas cuya cuantía excede las 15.000 unidades tributarias, es decir, los 6.001 bolívares, la tasa al momento actual, demandas que estén por menos de esa cantidad no se va a admitir y no se debe anunciar recurso de casación porque no va a ser admitido. Entonces, para que sea admitido, hay 4 formas en las cuales los jueces admiten ese recurso de casación. Primero, sentencias de última instancia de juicios civiles y mercantiles. Claro, ya estas cuantías pues no son las reales, actualmente son 15.000 unidades tributarias. Sentencia de última instancia en juicios especiales contenciosos de interés principal, igualmente 15.000 unidades tributarias. Autos dictados en ejecución de sentencias que resuelvan puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos a los que provean contra la ejecutoriedad o modifiquen de manera sustancial después contra ellos o hayan negado todos los recursos ordinarios. Es decir, estos serían los momentos de la ejecución en la cual pues se haya presentado situaciones donde se amerite que haya casación para que esa ejecución de sentencia pueda continuar. Y en el último caso es en el caso de los laudos arbitrales, cuando el interés principal de la controversia exceda de las 15.000 unidades tributarias. Es decir, generalmente son juicios civiles mercantiles, tanto ordinarios como especiales, cuyas cuantías excedan de 15.000 unidades tributarias, es decir, el objeto de la pretensión se estableció en más de 15.000 unidades tributarias y en el caso de los laudos arbitrales igual. Y cuando se va a la ejecución de sentencia, es aquellas en las cuales pues de verdad sea necesario que se decida en casación para que la ejecución de sentencia pueda ser llevada a cabo. En el caso de las sentencias interlocutorias, solamente admiten casación aquellas sentencias interlocutorias que pongan fin a un juicio y hayan causado un gravamen no reparado, siempre que dichas decisiones se hubieran agotado los recursos ordinarios respectivos. Hay sentencias interlocutorias, por lo menos en el caso de que pongan fin a un juicio, caso de las cuestiones previas, sobre todo las 9, 10 y 11, que ponen fin al juicio, pues ahí se interpone la apelación y si la apelación la ratifica, pues hay la posibilidad, hay también la casación para que se interponga. ¿Bien? Entonces, en el caso de las cuestiones previas 9, 10 y 11, pues sucede esa situación en que, como ponen fin al juicio, causan un gravamen no reparable, admiten recurso de casación. Ahora, esos son los tipos de pretensiones por el cual se admite la casación. Y más que todo en los juicios civiles y mercantiles, en la cual la cuantía exceda de las 15.000 unidades tributarias. Ahora el 313 precisamente nos va a indicar cuáles son las formas por las cuales se tiene que hacer ese escrito de formalización. Así como la demanda tiene unos requisitos que son los que establece el 340, también la casación, cuando se hace el escrito de formalización que es establecido en el 317, ese escrito tiene que presentar una forma de hacerlo de esta manera. Primero, se declarará con lugar el recurso de casación cuando en el proceso se hayan quebrantado o omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho a la defensa. 1. Cuando en la sentencia no se hubiera cumplido con los requisitos del 343, es decir, que haya faltado uno de los requisitos de la sentencia. 2. Cuando se adoleciera de los vicios enumerados en el artículo 244. Es decir, por lo menos el 244 se refiere porque las sentencias empiezan a declararse nulas. Bueno, hay uno de ellos en la cual
es manifiesto y hay que indicarse, y por eso se puede declarar con nulo el recurso de casación. Siempre que contradicho, quebrantamiento o omisiones se hayan agotado todos los recursos o que las omisiones o quebrantamiento lesionen el orden. Esta primera parte, este primer numeral del 313, se refiere más que todo con lo relacionado con los actos en el proceso. Es decir, cuando en el proceso se quebrantaron actos y en la misma sentencia no se cumplieron requisitos indicados. Eso es lo que comprende el primer numeral. En el segundo ya tiene que ver con la aplicación de la ley. Por eso dice, cuando se haya incurrido en un error de interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley o aplicado falsamente una norma jurídica, cuando se aplique una norma que no esté vigente o se niegue la aplicación y vigencia de la que está, o cuando se haya violado una máxima expediente. Aquí sí se tiene con aplicación de la ley. Y hasta, como no, normas que puede ser tanto las nacionales y como no aquellos tratados internacionales que han sido aceptados y ratificados por la República. Es decir, cuando se quebranta una norma de esas, es donde se puede también declarar con lugar, y en el escrito de formalización se tiene que indicar cuál fue esa norma que fue quebrantada y aplicada indebidamente. En los casos de este ordinal, la infracción tiene que haber sido determinante en el dispositivo de la sentencia. Y eso sí es totalmente cierto, porque cuando esa sentencia se declara, por lo menos, una sentencia en el caso inadmisible, que sucede muchas veces en los jueces de instancia, pues allí sencillamente es porque hubo unas situaciones de la aplicación de la norma, es decir, una interpretación que de verdad no da lugar a que esa sentencia hubiera producido de esa manera, y se está quebrantando precisamente situaciones, tanto la tutela efectiva como el derecho a la defensa. Entonces, ahí sinceramente, cuando en el dispositivo se dictó por lo menos ese con lugar o sin lugar, de acuerdo a cómo la parte trabajó el juicio, pues ahí es donde precisamente, analizando ese contenido de la sentencia, pudo haber afectado esa situación jurídica o ese derecho por el cual se interpuso esa pretensión y se ejerció también el derecho a la defensa sobre. Bueno, dentro de la formalización o dentro del procedimiento como se lleva a cabo el recurso de casación, tenemos que una vez admitido el recurso y llegado al TCJ, el 315 maneja los lapsos de la siguiente manera. Primero corresponde 40 días para la formalización. La formalización es el escrito que hace el que interpuso el recurso, el que anunció el recurso. Eso lo hace dentro de los 40 días. Luego vienen 10 días, una vez finalizados los 40 días, para que en la otra parte, pues, conteste la formalización. Bueno, ejercerá también su derecho a la defensa dentro del procedimiento del recurso de casación. Y hay unos 20 días divididos en 10 y 10, donde las partes hacen su réplica y la contrarréplica. Primero replica el formalizante y luego contrarréplica el que contesta la formalización. Así es como se opera lo relacionado al recurso. Y ahora sí vamos al escrito, es decir, al trabajo de nosotros los abogados cuando interponemos el recurso de casación. Como le decía al principio, esto es una técnica jurídica que hace uno. Aquí es donde nosotros manifestamos nuestra capacidad de redacción. Por eso tal vez una de las cosas que insisto mucho en la presentación de las actividades que ustedes hacen es la manera como ustedes, aparte de redactar, cómo hacen la forma de la presentación. Porque hoy en día, pues con los sistemas de computación sí, nos ayudamos mucho con el corte y pegue, sobre todo de la norma, sobre todo de las decisiones, sobre todo de libros que ya se pueden incluso hasta bajar. Eso está muy bien. Pero es la forma, la estética, porque en el TCJ, allí, cuando se lleva a cabo el procedimiento del recurso de casación, primeramente eso pasa por un tribunal de sustanciación, que son los que revisan los expedientes.
revisan sobre todo los escritos y los escritos de formalización los ven con ojos de lupa. ¿Por qué lo ven con ojos de lupa? Porque cuando se va a sentenciar, el ponente, que es el que va a hacer la sentencia, ese tipo de escritos puede llevar a cabo a que se produzcan normas jurídicas, normas de derecho. Porque precisamente la casación tiene esa finalidad, que es darle la correcta interpretación de la ley, y más que todo dentro de la nueva visión del proceso con carácter constitucional, se tiene que de verdad tener esa elegancia para poder hacer este tipo de escritos. Ya aquí no puede venir cualquiera o estar escribiendo cosas que no tienen nada que ver. Se tiene que seguir es por lo que dice la ley, los mandatos de la doctrina y también hasta los mismos criterios jurisprudenciales que son los que se aplican para hacer este tipo de trabajo. Bueno, ¿cómo es la redacción de este escrito? Aquí está el 317 y uno tiene que seguir esto al pie de la letra. La decisión o decisiones contra las cuales se recurre es la decisión del Tribunal de Segunda Instancia. Esa es la decisión. Quebrantamiento, omisiones, que se refiere al artículo 1, ordinal 1 del 313. Se lesionó el derecho a la defensa, que hubo quebrantamiento del debido proceso, es decir, como se leyó en las dos láminas anteriores. Las denuncias del ordinal 2 del 313. ¿Qué parte de la sentencia se lesionó? ¿Qué infracción de la norma jurídica se cometió? Por lo menos, ¿qué norma se dejó de aplicar o qué norma se aplicó y no correspondía al caso y por el cual en la parte dispositiva afectó la decisión, el derecho de esa persona? Bien. Y la especificación de las normas jurídicas que el tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó, o para resolver la controversia con expresión de las razones que demuestren la aplicación de dichas normas. Es decir, aquí tenemos que si por lo menos fue una falsedad de la norma jurídica debió ser aplicada por él, fue esta, y por eso precisamente ese dispositivo lesionó los derechos. Es decir, ahí sí tiene que hacerse una relación concienzuda de lo que se debió haber hecho, pero todo, como no, de acuerdo con las normas jurídicas que se debieron haber aplicado, criterios jurisprudenciales que se debieron haber aplicado y no haber emitido decisiones en la cual pues se aplicaron hasta criterios jurisprudenciales errados y normas legales inadecuadas, indebidas, y lo que ocasionaron fue una lesión al derecho a la defensa, al debido proceso y hasta la tutela judicial efectiva. La decisión del recurso de casación, concluida la sustanciación en la forma indicada, se tendrá el fallo entre los 60 días para dictar el recurso propuesto. En esto sí el TCJ es casi que exacto. Aquí no sucede mucho como la primera y segunda instancia. Acá se dictan los 60 días, esas sentencias las podemos ver. Precisamente uno tiene también una cuenta dentro del mismo TCJ y ahí mismo le sale las situaciones de vida dentro de los 60 días. Y tenemos por último el recurso de invalidación, que es un recurso extraordinario que se produce en unas situaciones muy excepcionales, donde precisamente por faltas de ciertas documentaciones o ciertos tiempos para hacerlo, pues se puede interponer como una alternativa para una solución al conflicto. Este recurso, al igual que el de casación, por tener un carácter extraordinario, persigue subsanar actuaciones tanto de procedimiento como de anormalidad y fraude de documentos probatorios que lesionan el derecho a la defensa y el correcto desempeño de la tutela judicial efectiva como mecanismo constitucional y legal que debe existir en el proceso para obtención fin, como lo es la justicia. Está la normativa, el 327 al 337 del Código de Procedimiento Civil. Este recurso de casación pues se pone precisamente como lo tenemos acá en primera instancia.
La competencia funcional, este recurso se promoverá ante el tribunal que hubiera dictado la sentencia ejecutoriada, cuya invalidación se pida, o ante el tribunal que hubiera homologado el acto como tal. Es decir, es un recurso que tiene un tiempo para hacerse, eso sí tiene también un lazo de prescripción y caducidad de acuerdo a los numerales del artículo 328, y más que todo por situaciones que se presentaron o que se descubrieron en una forma muy, vamos a decir, sorprendente. Por eso las causales del 328 aparecen 6, en la cual más que todo por documentos que fueron presentados a última hora se lleva a cabo el procedimiento, y esa decisión de este recurso de invalidación tiene incluso hasta casación. O sea que todavía una sentencia en último momento puede ser prácticamente cambiada, producto naturalmente de la investigación que se haga al respecto. Bien, mis estimados participantes y próximos a ser abogados de la República, porque ya ustedes pues están terminando su carrera. De mi parte, pues quiero darles mi felicitación por ese esfuerzo realizado en estos 2 años aquí en el IESI, en el convenio con la UNIYES. Algunos pues finalizarán, otros ojalá pues ya todos finalicen en el momento en el cual la universidad les indica. Y mi recomendación es que sigan estudiando, sigan preparándose, se actúe con honestidad, se actúe apegado a la ley, como no, seguir ejerciendo los derechos en la manera como la Constitución y la ley los manda. Y de mi parte, pues aquí tienen a una persona que les puede dar el apoyo, que muchas veces cuando uno comienza a ejercer el derecho, pues necesita un apoyo al inicio. Eso es algo que nos pasa a todos. Uno también mismo lo vivió cuando comenzó a ejercer esta carrera, de mi parte hace 30 años, pero ya hoy en día pues son muchos los colegas que estoy asesorando, estoy impartiéndole conocimientos y hasta ayudándolos por lo menos en sus primeros inicios. Ya después, por sí solitos, ustedes se desenvolverán, y quienes lleguen a funciones importantes, sean como jueces, sean como fiscales, como defensores, como funcionarios precisamente del Poder Judicial, que formamos parte de la Administración de Justicia, pues hacer las cosas como tiene que ser, de acuerdo al debido proceso, de acuerdo a la justicia, y seguir sobre todo el marco legal, porque esto es lo que se hace que la Administración de Justicia funcione como debe ser. Entonces, de mi parte, como profesora de este instituto, del IEFSI y del ENLAV, con los convenios que ha hecho con estas universidades, mis felicitaciones, y que como abogados, pues siempre el norte es la justicia, la legalidad. Eso tiene que ser el norte para nosotros. Lo demás, bueno, el tiempo dirá si tiene razón o no, pero si seguimos la ley, la Constitución y el sentido común y lógico, las soluciones se pueden dar, y los clientes, las partes van a entender que esa es la mejor manera de solucionar los conflictos. No irse a situaciones donde verdaderamente ese tipo de noticias, sobre todo lo que ha ocurrido esta semana con el asesinato de este señor, que bueno, indistintamente como haya sido en su vida, pero esa no es la manera de que sea el fin de una persona. Así como el ser humano nace en una forma natural, la muerte también tiene que ser en una forma natural, porque el ser humano tiene un ciclo de vida, tanto se nace, tanto deja de existir. Pero lo que no puede ocurrir es ese tipo de ajusticiamientos que a la hora de la verdad, en vez de mejorar la sociedad, lo que significa es que estamos cada día como perdiendo el norte de vida que se quiere. Y eso no puede seguir ocurriendo en un país como Venezuela, y más que todo en un siglo donde precisamente es para tener el disfrute de todo lo bonito que también la tecnología nos ha dado. Y una de esas ha sido cómo ustedes a través de la tecnología lograron en el IEPSI pues conseguir su título,
y sobre todo una educación que también es de calidad y también es de bienestar y progreso. Bueno, de mi parte, mis felicitaciones a los futuros abogados y en mí tienen a una servidora, una colaboradora y en cualquier momento de que necesiten un asesoramiento, estoy a su disposición y a su orden. Mis felicitaciones y de mi parte, muy buenos días. Hasta luego.